caso que queramos recoger de manera centralizada lo que son los logs de los firewalls de Fortinet, los FortiGate, pues vamos a hacerlo en este documento. Vamos a ver cómo es sencillito y rápido dentro de lo que cabe, ¿vale? Como siempre en Elasticsearch añadiremos la integración, ¿vale? De lo que se trata es de coger los logs de uno o varios firewalls de FortiGate, centralizarlos como nos imaginamos en Elasticsearch, tener ahí el log en tiempo real y a modo histórico, y luego pues eso, utilizar otras herramientas para explotar ese log, bien sea gestión de alertas por si pasa algo, o directamente un Grafana y queremos ver en tiempo real conexiones, reglas, etcétera, ¿no? Que para eso son los logs. Bueno, pues empezamos, vamos a añadir la integración, ¿vale? Aquí en todas las integraciones podemos buscar Forti, por ejemplo, y tenemos varios ejemplos. En este caso, la que nos interesa es los Fortinet FortiGate Firewall Logs, ¿vale? Recoger los logs de estos cacharros. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero la integración, ¿vale? Y necesitamos un Elastic Agent. Que claro, a FortiGate pues no le podemos instalar nada al FortiOS, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es desplegar el Elastic Agent en un contenedor de Docker y le vamos a meter el fichero YAML de configuración que nos está generando ahora la integración. Vale, vamos a completar el proceso. Bueno, FortiGate logs, por ejemplo. Si nos interesa cogerle los logs en tipo log file, ¿no? En este caso por TCP, que tampoco, ¿vale? Yo se los voy a coger por UDP, porque creo que por defecto los escupe por UDP, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner el puerto es la 57, sí, vamos, es que lo cambio en el 51007, exactamente, ¿vale? Y vamos a listen address, vamos a poner una 000, ¿vale? Para que escuche la gente en cualquier IP que tenga en este puerto. Aunque luego todo esto, como siempre, se puede modificar en el fichero YAML, ¿vale? Vamos a crear una política para desplegar un agente. Por ejemplo, le podemos llamar Agent Policy FortiGate. Y grabamos y continuamos. ¿Vale? Esperamos ahora mientras nos va creando esto. Vale, pulsamos en añadir el Elastic Agent para nuestros hosts, ¿vale? Y vamos a desplegar el primer agente. Pulsamos en Add Agent y si queremos meterlo en Fleet o correrlo individualmente. Bueno, ya nos ha generado el fichero, ¿vale? De configuración. Podríamos crear una PK para luego comunicarnos o autenticarnos vía key, o directamente vamos a poner luego los usuarios y contraseñas. Vale, me bajo el fichero Elastic Agent, le ponemos un nombre, -FortiGate, por ejemplo. Y este fichero que descargaremos será el que vamos a dárselo al contenedor en un ratito. ¿Vale? Vamos a empezar ahora con el despliegue del contenedor de Elastic Agent. Lo más, si os parece, lo más sencillo. Nos vamos aquí a Google, ponemos Elastic Agent y Docker. Y aquí tenemos la primera documentación, Run Elastic Agent on in a container. Aquí abajo, por ejemplo, viene la parte de Docker Compose. Así que, bueno, pues tenemos el ejemplo de un Docker Compose que podremos ir rellenando, leyendo un poco la documentación que necesitamos para crearlo. Bueno, nuestra máquina de Linux, aquí es donde vamos a crear nuestro contenedor, vamos a desplegar el contenedor, vamos a crear una carpeta mkdir Elastic Agent 40, por ejemplo. Entramos en la carpeta y aquí creamos como siempre el fichero Docker Compose con toda la configuración que le vamos a indicar pues para desplegar el agente y que nos empiece a levantar un puerto, ¿vale? Vamos a leer de poco en poco. Bueno, le metemos aquí es un servicio, como se llame, basado en esta imagen, ¿vale? El nombre del contenedor, que esté siempre levantado, y luego nos va a levantar el puerto 51007 en UDP, que va a ser el puerto de escucha, donde el firewall le va a tener que mandar los logs. Y luego vamos a montar dos volúmenes, ¿vale? Vamos a mapear el fichero de Elastic Agent YAML, ese que nos vamos a descargar ahora, lo vamos a crear aquí y se lo vamos a mapear al contenedor para que tenga la configuración. Y vamos a crear a continuación un ficherito de Fortinet con la configuración de Forti, ¿no? Pues, ¿qué necesitaremos? Bueno, esto de la parte de red es opcional, es crear una red aparte.
bueno, una red aparte es indicador de direccionamiento, etcétera, ¿no? Una vez que hemos creado el fichero del contenedor, ahora vamos a crear el fichero del Fortinet. Vale, en este debemos de... os voy a pegar debemos de añadir esta configuración, ¿vale? Donde habilitaremos el módulo de Fortinet dentro de Elastic Agent, ¿vale? Aquí viene toda la configuración del módulo, donde viene habilitado el firewall, los logs de firewall. Vamos a escuchar en el 000, ¿no? Lo que hemos quedado en UDP, en el 50007. Aquí podemos indicar cuáles, entre otras configuraciones, ¿no? Cuáles son las patas internas o la pata externa del firewall, pues para luego saber lo que es tráfico entrante o saliente del exterior, ¿no? Bueno, y si tenemos FortiMail, FortiManager o la parte de los clientes, de los dispositivos clientes, pues podremos habilitar también recolección de ese tipo de logs. Y que no se nos olvide crear el fichero elasticagent.yaml, ¿vale? En este caso, que lo tendremos descargado, ¿vale? Nos lo ha creado la integración, lo copiamos todo, el contenido, y lo pegamos dentro del putty este. Ahí, lo acabo de perder. Copiado y pegado, no te escapas. Recordando arriba siempre la parte esta de conexión, pues si hemos metido una PK, en este caso ya he visto que no le he dado de alta en el asistente, pues podamos conectar. Yo pongo a casco porro, ya lo veis, la dirección IP del host de Docker con su puerto de Elasticsearch. La conexión es mediante HTTPS, el usuario de conexión, Elastic. No debería ser para un laboratorio, sí, pero para producción no. Y una contraseña, ¿vale? Verificamos que todo es correcto, grabamos el fichero, salimos y bueno, ahora pues como siempre sudo docker compose app -d y desplegaremos los contenedores. Vale, perfecto. Yo tenía, creo que los contenedores ya desplegados, bueno, la imagen ya descargada de algún ejemplillo. Sudo docker ps-a y vamos a ver que tenemos ya levantado efectivamente hace 16 segundos. Aquí tenemos el puerto 50007 UDP, el Elastic Agent Forti. Vale, ahora en principio esto está escuchando en ese puerto. Deberíamos de ir al FortiGate, configurarle e indicarle que nos mande los logs a ese puerto. Vamos a ello. Vale, ya tengo un FortiGate por aquí a mano. Bueno, lo vamos a hacer bueno, sí, los logs sí que es cierto que creo que el puerto no se podría especificar si es por GUI, ¿vale? Entonces, si no es por CLI. Si vamos a config log, podemos ir tabulando, si es log de ya setting, ¿vale? Aquí lo primero que tendremos que hacer es habilitarlo, set status, y podremos poner un enable, ¿vale? Para habilitarlo, ¿no? La exportación de los logs desde el firewall. Y luego set server y ahora la dirección IP en este caso del host de Docker, que es donde está Elasticsearch. Vale, pues esa IP e indicamos el puerto, set port, y hemos dicho que era el 51007, si no me equivoco. Vale, pues con esto y un bizcocho, env. Bueno, nos dice que es puerto distinto al por defecto, que si estamos seguros de continuar, yes, ¿vale? Y estaría listo. Si queremos podemos volver a config log systemd y a setting y hacer un show, ¿vale? Y verificar que tenemos la configuración aplicada. Bueno, en principio el firewall ahora estará escupiendo, estar mandando esta IP a este puerto todo lo que son los logs al syslogd y los está recogiendo el agente de Elastic, que es, como veis, es un contenedor de Docker, y lo está mandando a Elasticsearch para que quede almacenado y luego trasteamos. Por tanto, si vamos aquí a nuestro Elasticsearch, bueno, desde Kibana, ¿vale? Y vamos a Discover. Yo creo que vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y, epa, qué cantidad de logs tenemos ahora a la última hora. Si buscamos el módulo, bueno, lo tenía ahí, lo acabo de ver. ¿Vale? Bueno, ahora ya nos muestra que el 100% de los logs es del firewall, ¿vale? Vamos a esperar un poco a que sigan llegándonos logs, pero bueno, ya vemos aquí que tenemos logs del firewall con sus campos, IPs de origen, IPs de destino, puerto, lo que sea, ¿no? Lo que esté haciendo, ¿no? Que si un país para arriba, para abajo, yo qué sé. Vale,
En principio estamos recogiendo logs de firewall y lo dicho, sería empezar a explotarlos, ver un poco para qué queremos hacer con ellos. Como por ejemplo, estaba viendo, acabo de dejar unos dashboards de Grafana, ¿no? Entonces, podemos ver los logs, por ejemplo, o podemos gestionar otro tipo de cosas, alertas o acciones en base a lo que se esté logueando, ¿no? Tengo aquí algunos ejemplos, los voy a abrir así un poco rápido y por verlos un poco, ¿no? Podemos hacer un dashboard pues para ver un poco un resumen de lo que pasa en el firewall en los últimos 7 días. Pensar que ahora no tengo logs, ¿eh? Cuántos accesos han habido correctos, incorrectos, administradores que se hayan creado, usuarios que se hayan gestionado, firewalls, o sea, reglas de firewall, etcétera, ¿no? Un poco un resumen. Luego aquí estaría el detalle de esos datos. O podríamos hacer un dashboard pues para consultas en las últimas 24 horas o los últimos 5 minutos o el último minuto y que se esté todo refrescando. Entonces podemos tener en tiempo real ciertos datos con unos filtros que podemos poner por interfaz de origen, destino, y periodo de origen, destino, puerto, acción, las reglas del firewall. Vale, entonces aquí podemos un poco, bueno, voy a poner auto refresh a off, pero eso, podemos buscar aquí por las reglas que tengamos de firewall, filtrar, lo veríamos en formato tabla, en formato país, si queremos en geolocalización, en tablas de Sankey. Bueno, estas las tengo vacías porque hay mucho dato, o bueno, ahora no, porque no he hecho ningún filtro, ¿no? Por IPs de origen. Entonces aquí estas son dashboards que nos sirven para hacer consultas en tiempo real o a modo histórico. Tenemos un dashboard, por ejemplo, que sirva pues para conocer el tráfico que viene desde internet. Le seleccionaríamos nuestras interfaces públicas, las interfaces privadas. Tendríamos por un lado el tráfico aceptado, el tráfico denegado y veríamos pues eso, pues cuántos aceptados han habido en las últimas horas, desde dónde vienen, qué IPs, conexiones, ¿vale? Entonces podemos tener bueno, este es desde internet, es un poco aburrido porque aquí no tengo ningún servicio publicado, pero bueno, el de salida a internet podríamos ver, o tráficos internos entre patas internas del firewall, ¿vale? Así como lo mismo, podríamos tener el denegado, en este caso yo creo que lo tengo bien capadito, eso espero, pero bueno, luego vemos por categorías, por protocolos, por conexiones, reglas, ¿vale? Podemos hacer sun case, etcétera, ¿no? Entonces al final podemos hacer unos dashboards para conocer en tiempo real o otros ya específicos, ¿no? Para un pool de rotación donde se refresca o vemos ya el dato particular, ¿no? Bueno, tengo intención de ver cómo, pero de que veamos cómo desarrollar, hacer unos paneles de conexión de Grafana contra Elastic y que podáis un poco desplegar cada uno vuestros dashboards si es que no encontráis los que os gusten por ahí. Espero que os vaya resultando interesante. Seguimos con más adelante.